FM 89.1, Radio Universidad. ...18 de las 10 de la noche... ...estamos en Plan de Radio... ...hasta las 12... ...como les dijimos... ...mucha información para el día de hoy... ...y es un placer en este momento... ...recibir a Marita Dalmaso... ...que está en comunicación telefónica con nosotros... ...Marita Dalmaso es fonoaudióloga... ...docente de la Universidad Nacional de La Matanza... ...y también secretaria de la Sociedad Argentina de la Voz... Marita, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Todo lindo acá. Bien, ¿me escuchás bien ahí? Sí, ¿vos a mí? Bien, ahí te escucho mejor, ahí te escucho bien. Bueno, perfecto. Marita, estamos en un mes muy importante porque yo lo decía al comienzo del programa acerca del Día Mundial de la Voz, pero también, digamos, con todo lo que tiene que ver con nuestra profesión, la voz, y sin dedicarte a esto, ¿no? Por un lado, las fonoaudiólogas, los cantantes, los locutores, los periodistas y toda la gente que se dedica a docentes, y por otro lado, las personas que, no importa si se dedican a trabajar con la voz o no, hay muchos cuidados que tener, mucha conciencia que tomar sobre determinadas prácticas. ¿A qué viene el Día Mundial de la Voz a traernos en esta 20ª edición diferentes situaciones, supongo, talleres, y cuáles son estos puntos para resaltar, ¿no? Que nos quieras contar. Bueno, mucho para contar entonces. Cristian, primero, como vos decís, es la campaña número 20 en Argentina del Día Mundial de la Voz. El Día Mundial de la Voz surge como una necesidad de acercar información y medidas de prevención, no solamente a los profesionales de la voz. Sí. Entonces, al público general, al usuario general, le vamos a contar en cuanto a prevención que es muy importante tener en cuenta que una disfonía no es normal. Si Bien. tenemos la voz alterada y ya pasó el resfrío y superamos los 10 días con la voz cambiada, necesitamos hacer una consulta para ver qué está pasando, ¿sí? Bien. Entonces, la fonoaudióloga, el otorrinolaringólogo especializado en voz van a evaluar, van a detectar. ¿Y qué pasa? En la campaña del Día Mundial de la Voz, estas evaluaciones son abiertas y gratuitas. Qué bueno van a dar, qué bueno esto. La campaña del Día Mundial de la Voz, todas las actividades son gratuitas. Entonces, nos vamos a encontrar con distintos lugares, consultorios, hospitales públicos y algunos espacios privados que van a hacer estas primeras consultas de evaluación y, si hacen falta, evaluaciones con estudios de la estroboscopía, como para ver cómo están esas cuerdas, ¿sí? Bien. ¿Dónde van a encontrar esta información? En la página de la Sociedad Argentina de la Voz, que es www.sav.org.ar. Bien, lo repetimos. Redes sociales. Lo repetimos, esto que es importante, www.sav.org.ar para que la gente encuentre la información. Es .org.ar. Bien, .ar. Sí, sí. Y en nuestro Instagram es @Sociedad de la Voz. Perfecto. Y por el otro lado te puedo contar que vos decías el cuidado de las voces profesionales. Cada vez somos menos conscientes de que si usamos la voz para trabajar, sí, somos profesionales de la voz. Entonces, el locutor es profesional de la voz y además está entrenado. El cantante, el actor, la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo. Lo que sucede es que el vendedor no está entrenado y utiliza su voz en su trabajo. Claro, un poco lo que te decía al comienzo. Sabes que a mí me pasa con mi compañera, que es docente, y ella me dice muchas veces, nosotros, los docentes, nosotros no tenemos el entrenamiento, porque obviamente después de dar 11 horas clase, tiene disfonía, le duele la garganta, se aprieta un poquito y dice, ay, no sé si ¿viste? Y esas cosas que ocurren, obviamente, y vos lo decís muy bien, el docente, el vendedor, el que está en un trabajo donde habla mucho, punto, y está usando su voz. Donde usa su voz como medio para comunicarse en el trabajo es
un profesional de la voz. Pero por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta, como vos decías, que la voz es mucho más que una herramienta para trabajar, sino además es nuestra identidad. Porque, por ejemplo, yo busco en el dial Radio Universidad, te escucho y yo sé que estoy hablando con Cristian Loiacono. No, entonces, ¿por qué? Porque te reconozco por tu sonido. Claro. Y vos también reconoces cuando estás en un lugar cualquiera y alguien te llama y es conocido, vos antes de vuelta ya sabés quién está ahí. Sí. Y bueno, esto pasa cuando la voz es sana. Si la voz se enferma, ¿te reconocen? No, ya es diferente, ya es diferente, es cierto. Entonces cambia tu identidad. Claro, claro. Entonces, esto es algo que es importante tener en cuenta, porque hay gente que viene y dice, esa es mi voz de toda la vida. Y entonces tenemos que ver si hay alguna alteración en la cuerda vocal que no le trae trastornos y que le resulta efectiva también para su trabajo. O necesita algunas modificaciones para poderla llevar a cabo como corresponde. Y también, fíjate, vos hablabas de tu compañera y hablabas que estaba dando clases 11 horas, ¿no? Sí, no te exagero, tiene dos días que da clases, uno a veces lo que hace en las entrevistas también es traer cosas personales porque son con las que sabe y las que puede manejar, ¿no? Pero hay muchas historias así del otro lado. Sí, totalmente. Y lo que sucede es que no nos damos cuenta que las cuerdas vocales son músculos y que resisten una cantidad de trabajo determinado. Claro. Entonces, ¿vos podrías correr 11 días? Y no se puede. Bien. ¿Qué nos hace pensar que una cuerda vocal que mide 2 centímetros tolera un trabajo sostenido de 11 horas? Pero, ¿sabes qué creo yo, Marita, esto por dedicarme, ¿no? Claramente, igual que vos, que somos profesionales en este sentido, trabajando in situ, ¿no? Con el tema de la voz y hace tantos años, que uno nace hablando. Yo le digo a mis alumnos, uno nace, comienza el habla y empieza a tener tantos años, por eso cuando se habla mal después es difícil de corregir. Y pareciera que es como algo inconsciente que está ahí, ¿viste? Que no hay que darle la importancia determinada. Yo encuentro esto incluso en estudiantes de la carrera de locución, que es, bueno, profe, no, pero ya se me va a pasar. No, pará, fuiste a la cancha, gritaste como loco, fumas, no te pones una bufanda en invierno. Y después realmente se siente eso, ¿no? A uno le pasó también, entonces por eso mismo lo cuento, no porque uno lo haga. Sí, pero es uno de esos valores que nosotros nos damos cuenta cuánto nos sirve el día que lo perdemos. Claro. Entonces, vos te das cuenta cuánto te sirve tu voz cuando no la tenés. O el no se da cuenta cuando es el final del día y tiene ya resto vocal como para estar charlando. Que no es que no puede usarla 11 horas profesionalmente, es que si la entrena va a llegar mejor. ¿Por qué? Porque se entrena la pausa, porque se puede entrenar los cambios de volumen, se pueden entrenar distintas técnicas que nos llevan a el entrenamiento y el rendimiento adecuado. Para el periodista deportivo, para el comunicador social, para los para actores, el las docente. actrices. Pero ellos lo tienen dentro de la carrera. O sea, estoy hablando de quienes no tienen. Sí. Nosotros en locución, en actuación, en canto, es parte de la carrera tenés foniatría. Ahora bien, en docencia, te decía recién, en periodismo deportivo, en periodismo, no hay entrenamiento vocal. Claro. Entonces, y es súper necesario para poder conocer tu instrumento. O sea, es como que vos dijeras, bueno, voy a escribir. ¿Con qué? Con eso. Claro. Y desconoces cuál es el instrumento a través del cual te comunicas escrito.
Es muy ¿Sí? importante lo que estás diciendo. Entonces, vamos a recordar esto, porque justamente tiene que ver con el 16 de abril como Día Mundial de la Voz, pero también que Ujú. las actividades van a ser gratuitas para justamente empezar a darle más importancia. Y es bueno esto que vos decís de que le dé importancia a todo aquel que trabaja con la voz. Me parece una distinción muy importante, la de sacar, correr del lugar a comunicadores, periodistas, actrices, actores y darle la posibilidad a todas las personas que están escuchando del otro lado, que trabajan tanto con la voz, de que puedan realizar talleres y actividades gratuitas. Que están todas en la página de la Sociedad Argentina de la Voz, que hay actividades híbridas, virtuales, presenciales, hay cursos, charlas de divulgación en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de San Juan. O sea, hay muchos lugares de la República que se suman a la campaña y podés estar escuchando qué es lo que les pasa a ellos, que está muy interesante. Exacto. ¿Sabes qué? Quería hacer hincapié en algo, por último, de lo que tiene que ver con prevención del cáncer de laringe y promoción de la salud vocal. Esto es muy importante porque vos sabés de esto, Marita, y yo quería consultarte. ¿Se encuentra también en las nuevas generaciones problemas, disfonías o situaciones que van en algo peor después por no haber cuidados, por el alcohol, por el cigarrillo, por las drogas? A ver, los irritantes no son buenos para la mucosa de la cuerda vocal ni para ningún tejido. Claro. Entonces, fumar es malo, no hace bien ni a los pulmones ni a todo el aparato de fonación, ¿sí? También hay que tener en cuenta que todos los excesos son malos y tenemos irritantes como el humo, todos los humos, hasta el del saumerio, ¿sí? Que en exceso es un irritante y puede generar una alteración en la mucosa. Claro. ¿Bien? ¿Cuáles son los signos tempranos de cáncer de laringe? Y esto no quiere decir que todo el mundo que presenta ese síntoma tiene cáncer. Lo que quiere decir es que todo el que tenga ese síntoma tiene que consultar rapidito. Claro. ¿Para qué? Para descartarlo o para tratarlo con muchas más posibilidades. Exacto. Entonces, los síntomas básicos de alerta es pérdida de la voz, quiebres, dificultades para respirar, dificultades para tragar. Esos son síntomas básicos. Síntomas Después, básicos a tener en cuenta, ese quiebre de la voz y la dificultad a respirar, que uno a veces en personas que fuman hace mucho tiempo lo escucha, obviamente uno no lo va a relacionar con eso, pero che, cuídate, fuma menos, lo que sea, y nota ese o esa respiración, ¿no? Ese chiflido también. Exacto, esos estridores nos están hablando precisamente de que ahí está pasando algo. No sabemos qué, a lo mejor es otra cosa, claro. Es otra cosa. Pero si vos preguntas temprano, las soluciones son mucho más amplias. Claro, claro. Entonces, cualquier disfonía que supera los 15 días merece una consulta médica. Es muy importante esto que estás diciendo, porque hay gente que por ahí está mucho tiempo con esas molestias y no le da importancia. Por último, Marita, y esta pregunta por ahí es más amplia, pero tratemos de ir al punto. ¿Qué es la voz? ¿Qué es la voz para vos? La magia misma. Nosotros somos voz que nacemos hasta que nos morimos. Nuestra primera expresión es sonora. Lloramos con sonido. Nuestro sonido inicia ahí. Y por el otro lado es el instrumento más perfecto que existe, porque tanto el instrumento como el ejecutante son la misma cosa. O sea, vos sos instrumento y ejecutante. Y ejecutante, claro. Exacto. Claramente. Todo se produce dentro de la persona. Así que es muy especial. Hay que conocerlo para dominarlo. Es muy especial. Te agradezco mucho tu tiempo y obviamente recordamos, el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y va a haber un montón de actividades, un montón de situaciones para aprovechar. Si te dedicas o no a la voz. Repetimos la página, Marita, donde pueden encontrar todo esto.
sav.org.ar y en nuestro Instagram @Sociedad de la Voz, y las actividades son durante todo el mes de abril. Perfecto, ahí estamos entonces. Marita, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse presente en la campaña y ser parte de la difusión de la salud vocal. Por favor, un beso grande, Marita. Un beso grande, Cristian. Marita Dalmazo, fonoaudióloga, docente de esta Casa de Altos Estudios, compañera de la carrera de locución, de quien les habla, una persona muy cálida realmente y encantadora, con la que tenemos el tiempo para hablar y para cuidarnos. Y justamente estaba diciendo esto como secretaria de la Sociedad Argentina de la Voz, que es muy importante. Si vos sentís que tenés alguna molestia y pasa los 10 días, pasa los 15 días, bueno, no quiere decir que sea algo grave, pero sí es algo para prestarle atención. Si es algo para mirarlo y no para decir, ¿sabes que hace como un mes que me duele la garganta, que viene y que va? Andate al fonoaudiólogo, andate al otorrino, hacele una consulta, andá al hospital, porque es importante. La voz con la que venimos es con la que nos vamos, es una sola y hay que cuidarla. Para mí, por eso le preguntaba a ella y me encantó lo que dijo, la magia misma, para mí la voz es el alma completa. ¿Les pasa del otro lado que a veces escuchan personas que sin verlas nada más, o cuando las ven, hay algo que les apasiona, que los acerca, que los une, y a veces que cuando escuchan ciertas voces te ponen en alerta, no te gustan, hay algo que está raro ahí? Bueno, la voz tiene una capacidad, una conexión enorme, tal vez digo yo con esa glándula pineal, tal vez digo yo con el alma, con la psique. Digo, nada más, de pronto me parece. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.